Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestros estudios de cada día de reposo. En este caso nos toca el estudio del capítulo 35 del libro de Éxodo. En el capítulo anterior, uno de los aspectos más relevantes fue la manifestación de Dios en el momento de la proclamación de su nombre. Recordarán ustedes que cuando le dio el mandamiento a Moisés para que subiera y llevara otras dos tablas para renovar el pacto que había hecho con Moisés y con el pueblo de Israel y darle las 10 declaraciones escritas en piedra. Llegó un momento en que el Señor descendió en la nube frente a Moisés. Y dice la escritura que el Señor, proclamando su nombre, dijo Yud Hei Bab Hei, Yud Hei Bab Hei, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y a continuación, eh, no deja todos estos atributos de amor, de misericordia del Señor, sin el elemento que equilibra la balanza, es decir, el tema de la justicia. Porque continúa en la segunda parte de esta manifestación de la proclamación de su nombre y dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, entendimos perfectamente que Dios no puede manifestar su amor sin al mismo tiempo hacer consciente a su pueblo de que también es un Dios justo. Y en su justicia va esta sentencia, va implícita la sentencia de el castigo por el pecado. ¿Y por qué lo dijo esto el Señor? Bueno, recordemos que como consecuencia del pecado del becerro de oro, lo que sucedió fue que Dios hizo una manifestación respecto a Israel muy dura. Dijo que era un pueblo de dura cerviz. Y después vimos todas las implicaciones, el mandamiento del cordero, el mandamiento para sacrificar al primogénito de asno y que solamente podría ser redimido por el cordero, las implicaciones proféticas, etcétera, etcétera. Todo esto como consecuencia de esta expresión tan fuerte que hizo el Señor respecto a su pueblo. Así es de que nos está quedando muy, muy claro que el pecado no puede quedar sin castigo, sin consecuencias, pero dice el Señor que perdona. Si ustedes recuerdan, dice ahí en el versículo 7 del capítulo 34, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto significa que aquella rebelión causada por el becerro de oro fue perdonada por el Señor. Pero, como nos hemos estado dando cuenta, esto tendrá consecuencias. Es decir, si efectivamente no mueres delante de Dios, porque el pecado causa la muerte delante del Señor, y en este caso, pues en ocasiones la muerte física y en otras ocasiones la muerte espiritual. También lo estudiamos en los capítulos anteriores. Y nos quedó muy claro que efectivamente el Señor estaba llevando a cabo unas consecuencias, como por ejemplo el tema de levantar el tabernáculo fuera del campamento, ya no en medio del pueblo. Y bueno, vimos que Moisés intercedió, etcétera, etcétera. Fue una situación impresionante la forma en cómo es que el Señor revela su misericordia, su justicia delante de Moisés cuando le pidió que se pusiera en la hendidura de la peña. Y también analizamos todo ese tema. Si ustedes no los han podido acompañar en los capítulos anteriores, les recomiendo que los escuchen para que de alguna manera tengan un contexto un poquito más general acerca de lo que estamos eh, estudiando en estos capítulos
y la forma en cómo lo estamos comprendiendo, porque la idea es esa, tratar de comprender la escritura en contexto, no evitar en un momento dado tratar de aprender o comprender la escritura, los mandamientos del Señor fuera de contexto, descontextualizados, como se dice, sino que nos haga un panorama general muy, muy equilibrado en todo lo que estaba sucediendo en aquel momento al pie del monte Sinaí. Así es de que una vez más Dios confirmó a Moisés los atributos de su nombre, como todo lo que implica su majestad acerca de la misericordia y la justicia divinas. El Señor ahora entonces reafirma el establecimiento del día de reposo. En este capítulo 35 vamos a analizar cómo es que el Señor, una vez más, en este contexto de expresión de la majestad de su nombre, de la proclamación de su nombre, todo lo que implica con esos atributos, el Señor confirma el día de reposo y en este caso, en esta ocasión, va a agregar una disposición que anteriormente no se había contemplado, y es la prohibición para encender fuego en las moradas del pueblo. Y vamos a entender por qué razón el Señor habló de este tema. El mandamiento prohibitivo dado por el Señor acerca de la observancia para el día de reposo implicó evitar cualquier tipo de actividad que tuviera como propósito profanar el Shabbat mediante la distracción, es decir, la idea era, siempre ha sido una consagración total que el pueblo debe tener en ese día, que es un día dedicado al Señor, un día dedicado al Creador de los cielos y la tierra, un tiempo en el que el creyente de hoy en día se aparta del común de las personas para consagrar todos sus sentidos, todos sus sentidos, a aquel que gobierna su vida. Es en el contexto de la consagración y la santificación que Dios prueba a su pueblo, como consecuencia de aquel perdón que ha recibido por el pecado del becerro de oro. Ok, sí, le perdona, pero el Señor va a comenzar a probar al pueblo. Y la respuesta del pueblo fue a través de las ofrendas voluntarias que tendrían el propósito de iniciar con los trabajos de la edificación del tabernáculo, así como la administración del espíritu de sabiduría en quienes estarían colaborando con Bezaleel. Como ustedes recordarán que el Señor prometió que daría un espíritu específico, especial, como un aspecto sobrenatural a estos hombres que están encargados de todos estos trabajos artesanales. Y bueno, comenzamos ahí en el versículo 1 del Éxodo capítulo 35. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Y dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para el Señor. Y aquí una observación muy importante: es día de reposo para Yud-Heh-Vav-Heh. Si nosotros entendemos correctamente el día de reposo, más que un descanso para nosotros, es que el descanso, el reposo de todas nuestras actividades tiene que ser con motivo de la consagración de todo nuestro esfuerzo, todos nuestros sentidos para el Señor. Dice: cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Y aquí está la consecuencia. Porque hoy en día, ¿qué sucede si alguna persona consciente del día de reposo y teniendo la posibilidad de guardar el día de reposo no lo hace? Estamos hablando de las personas que viven bajo la ley, no de las personas que no viven bajo la ley. Aquí es importante hacer esta diferencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley es tanto para el gentil como para el extranjero como para el natural, como lo hemos estudiado anteriormente, el Señor no hizo acepción de personas. Lo cierto es que las personas tienen esa facultad, Dios les ha provisto de ese derecho de decidir en qué momento, si es que ellos en un momento dado están dispuestos
a vivir bajo el gobierno de Dios a través del cumplimiento de los mandamientos. Es decir, es en ese momento cuando vive la persona bajo el gobierno de Dios, cuando confirma el pacto entre él, entre esa persona y Dios. Nosotros no podríamos considerar que aquella persona que no conoce la ley o que aún no toma esa decisión, para ellos es este mandamiento. No, ¿por qué? Porque ellos no viven bajo la ley aún. ¿Se encuentran en transgresión? Claro que sí, pero no solamente de este mandamiento, sino simple y sencillamente son gentiles, son personas ajenas al Señor, que aún no toman su decisión. Y las causas pueden ser muchas, en ocasiones simplemente ignoran por qué razón tendrían que vivir bajo la ley de Moisés. En otros casos, aún dudan las personas de tomar esta decisión. En otros casos, simplemente han decidido no vivir bajo la ley de Moisés. Entonces, son diversas hipótesis en las cuales nosotros, pues no podríamos nosotros como que poner en un solo paquete a todas las personas que no llevan a cabo o viven bajo la ley de Moisés. Pero por eso es importante entender cuando existe esta sentencia. Es decir, el Señor está dando la explicación de los días en que tú tienes que llevar a cabo toda tu obra, a lo que te dediques, trabajar. Pero el día séptimo lo tienes que dedicar a Él. Tienes que detenerte, hacer un alto en todas las cosas que tú haces, de tu trabajo, etcétera, negocio, lo que sea, lo que tú hagas, lo que tú te dedicas, y para que te prepares desde un día antes, incluso desde el sexto día, y a fin de que el séptimo día se lo consagres al Señor. Y dice, porque cualquiera que hiciera trabajo alguno morirá. Esta sentencia es para aquellos que ya conocen y que ya han tomado la decisión de unirse en pacto con el Dios de Israel. Mueren espiritualmente porque significa que están apostatando, que están decidiendo no cumplir la ley, a la cual decidieron someterse. Pero una persona que no está bajo esta hipótesis, no puede el Señor determinar la sentencia de muerte espiritual. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque aún no ha resucitado en el Señor. Todos aquellos que estamos viniendo al Señor, en nosotros se está cumpliendo la profecía de Ezequiel capítulo 37, la profecía de los huesos, del valle de los huesos secos. El Israel que está disperso entre todas las naciones del mundo está viniendo al Señor. ¿Por qué? Por causa de que Él ha estado soplando sobre nuestras vidas. Y, y esto ha sido poco a poco, eso es paulatinamente, en algunos se da a un tiempo, en otros se da en otro tiempo. Pero no puedes considerar que una persona va a morir cuando simple y sencillamente es ajena a la ley de Moisés. Esta resolución no aplica para estas personas porque no han tenido aún quizás la oportunidad de conocer. Por eso es importante que tú compartas lo que estás aprendiendo acerca de la ley de Moisés, pero tienes que saber cómo hacerlo, tienes que tener mucho respeto, mucho cuidado para que no lastimes susceptibilidades, para que no hagas sentir mal a las personas, simplemente invitarles. Recuerda que tú eres simplemente portador de su nombre, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien hace la obra, quien confirma, quien despierta a aquellas almas que está trayendo el Señor al redil. Así es de que eso no nos toca, solamente hacemos una parte. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, que no naciera de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. Y es decir, hablo de dos aspectos importantes. Recordemos, siempre lo hemos mencionado, hablo del espíritu y hablo del agua.
A ti te corresponde compartir el agua que ya recibiste, que es la palabra de Dios, pero tú no puedes hacer absolutamente nada porque esta persona se convierta. Ojo, tú no puedes hacer nada. Simplemente lo que se te ha permitido hacer es compartir, hablar, abrir tu boca para hablar el Evangelio de Jesucristo. Y también lo hemos visto en los estudios de las tardes, de los sábados, en el libro de los Hechos, como es que hemos estado aprendiendo que de acuerdo a las actividades de los apóstoles, que es algo que nosotros podemos hacer también en un momento dado, son dos específicamente, esencialmente. ¿Cuáles? Compartir el Evangelio como, como aspecto sustancial, primordial. Y ya la gente decidirá. Una vez que la gente toma la decisión y te busca para que continúe, para que le sigas compartiendo, entonces significa que esta oveja requiere de enseñanza. Y esa es la segunda parte. Ok, ya te puedes tomar el tiempo, ya le puedes dedicar el tiempo, dedicar tu tiempo a esta persona para enseñarle. Y la recomendación que siempre hacemos es enséñale la Biblia. No le enseñes cursos, no le enseñes aspectos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia, la palabra de Dios, es lo que convierte el alma. La palabra de Dios tiene un aspecto sobrenatural, que no tienen otras cosas que en ocasiones se enseñan, que pueden ser muy buenos en el ámbito cultural de cada quien, sí, pero lo que tienes que compartir, lo que tienes que enseñar a las personas es la Biblia. Y junto con la Biblia, recordemos, pues bueno, también aprendes historia, como lo hemos estado compartiendo. Así es de que esto es importantísimo acerca del día de reposo, uno de los aspectos más importantes que hacen señal entre las personas y el Eterno. Y aquí viene el aspecto nuevo, ¿no? El aspecto que el Señor agrega como complemento, dice versículo 3. Ahí, una vez más, regresamos a Éxodo capítulo 35, dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Muchas de las personas que han comenzado a comprender la importancia de guardar el día de reposo como parte fundamental de su fe, es decir, como parte de su obediencia a Dios, se preguntan, ¿cuál es la razón por la que Dios prohibió tajantemente que se encendiera fuego en el día de reposo en las moradas de Israel, es decir, en tu casa? Y aún, ¿por qué debemos cumplir ese mandamiento en nuestros días, no? Muchas personas que no están de acuerdo en cumplir esta ley tratan de comprenderlo solamente en el contexto histórico del tiempo en el que se encontraba Israel en el desierto, pero eso es un error. Eso es un error porque entonces te estás olvidando de que la Torá permanece. Dijo el Señor que ni una jota ni una tilde de la ley pasará. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo de que pase el cielo y la tierra. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 19, en el tiempo del reinado del Señor. Así es de que imagínate, por supuesto que tenemos que entonces el compromiso de comprender la razón, y muchas veces las razones son simbólicas, ¿sí? Y proféticas, pero no en el aspecto simplemente alegórico. Hay aspectos alegóricos que nos ayudan a comprender la escritura, pero aquí vamos a ver más adelante que se da un caso, un tema de muerte literal para aquel que transgredió este mandamiento, que aún, incluso a pesar de que no había encendido un fuego, estaba preparándose para ello, y aún así el Señor ordenó su muerte. En realidad, el mandamiento de no encender fuego en nuestras moradas tiene que ver con un mandamiento prohibitivo complementario, es decir, que sin este mandamiento, la comprensión de cómo guardar el día de reposo carecería de sustento, sabiendo que debemos abstenernos de trabajar, de llevar a cabo toda obra en beneficio del hombre.
el cual contraviene el mandamiento si consideramos que el día de reposo debemos dedicarlo absolutamente al Señor. Recordemos que estamos hablando de todos nuestros sentidos, nuestra vista, lo que vemos, lo que pensamos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que hacemos con nuestras manos, a dónde van nuestros pies, todos nuestros sentidos. Es más, hasta nuestro olfato, si tú quieres. Si preparaste de comer el día anterior, simple y sencillamente la cocina se quedó el aroma de la comida. Y en ocasiones son cosas especiales que se tiene la oportunidad de preparar. Pero bueno, son aspectos en los que tenemos que tener mucho cuidado. De que todos nuestros sentidos, simplemente nuestra mente y lo que hablamos, estén dedicados, consagrados al Señor. En esencia, el fuego tiene el propósito de consumir. Si tú enciendes fuego, ¿qué está consumiendo? ¿Qué es lo que está consumiendo? Un fuego simple y sencillamente, aunque no le pongas nada, está consumiendo oxígeno, un elemento indispensable para la vida de todo ser viviente. Justo todo ser que fue creado por el Señor. Así es de que, bueno, es importante que consideremos esto, porque mientras que la esencia del día de reposo tiene que ver con vida, si recordamos el contexto en el que Dios ordenó guardar el día de reposo al pueblo de Israel, después de su liberación de Egipto, fue precisamente en el contexto del maná. Ustedes recordarán, es la primera ocasión en que se habla del día de reposo, como sustento para Israel. De manera que si Dios se ocupó del sustento para el día de reposo de Israel, ocupándose de proveer doble porción desde el día sexto, porque hubo doble porción de maná, entonces la enseñanza más elemental, como que la más elemental que debemos asumir, es precisamente la preparación que debemos tener de todo lo que vayamos a comer en el día de reposo. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de no distraernos en esa labor. Y por otro lado, a fin de no encender fuego en nuestras moradas. Esto es importantísimo porque al cumplir el mandamiento de esa manera, preservamos el mandamiento prohibitivo de no encender fuego. Una vez que hemos puesto en práctica esa enseñanza como elemental para guardar el día de reposo, entonces debemos proseguir, ¿ok? Ya quienes tienen ya tiempo en guardar el día de reposo, en guardar las leyes, que ya viven sus vidas, ya se acoplaron a vivir bajo el gobierno de la Torá, entonces debemos proseguir en el perfeccionamiento de la observancia y atender a lo que le agrada a Dios que hagamos en el día de reposo. Tal y como lo describió el profeta Isaías en el capítulo 58 de sus Biblias, en donde expone primeramente lo que no le agrada al Señor. Es como una reprensión hacia el pueblo por parte del profeta, porque el pueblo estaba llevando a cabo, como hoy en día, muchas cosas que el Señor no dispuso para el día de reposo, como ayunos. Incluso empieza a hablar acerca del ayuno. ¿Es esto lo que le agrada? Y el profeta afirma el rechazo que el Señor tiene respecto a las formas en que el pueblo pretende guardar el Shabbat, el día de reposo, como una clara referencia a las tradiciones creadas por el hombre, que lejos de hacer la voluntad de Dios, solo cumplen el propósito de incentivar la vanidad del corazón de los hombres. Y bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones, uno de esos aspectos tradicionales que marcan el día de reposo para muchas personas que quieren aprender la Biblia, lamentablemente es con el ritual judío del vino, del pan, de las oraciones, etcétera. Todo ese simbolismo en donde la ausencia, o sea, hablo del ritual original, del ritual original, no de la mezcla que ya se hizo en las raíces hebreas, en que se tomó el ritual judío
pero se le cambiaron aspectos simbólicos en donde se pretende meter a Yeshua y otros aspectos que originalmente pues no tienen nada que ver con este ritual. Digo, si es cierto que nosotros en este ministerio, nosotros hemos sido muy enfáticos en no compartir tradiciones de hombres, ya sea de tipo judío, ya sea de cualquier otro tipo de religión. También es cierto que también hemos compartido que debemos ser muy respetuosos con las tradiciones del pueblo judío. Debemos ser muy respetuosos. Porque existe una razón importantísima por la cual a ellos no les ha sido revelado a Yeshua como el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, toda su enseñanza, absolutamente toda su enseñanza está totalmente ausente en Yeshua. Entonces, por eso digo que es lamentable, que una de las cosas que identifican, que hacen señal entre las personas y el Eterno, que es precisamente el día de reposo, es muy lamentable que lo primero que se les enseñen, que es el día de reposo, porque es uno de los mandamientos más importantes, que te identifican, pues bueno, lamentablemente se enseñan con esto. Y si tú lo tratas de identificar a una persona que sea inteligente, que sea estudiosa, lo primero que no va a tardar en preguntarte, oye, ¿y dónde puedo encontrar esto? Esto que haces, esto que me enseñas, te vas a encontrar con un problema. Porque podrás darle los simbolismos acerca de lo que representa el vino, o sea, todo lo que ya se inventó, pero que no forma parte del ritual original. Una persona que es dada a la lectura, que es culta, se va a meter a la lectura, se va a meter a la historia y de repente se va a enterar que ese ritual originalmente pues es un ritual judío y que no tiene nada que ver Jesucristo ni su doctrina. Y es ahí cuando mucha gente de repente comienza a confundirse. Cuando comienzan a estudiar, cuando ya el Señor comienza a inquietar a la gente para consultar la escritura acerca de todo lo que están recibiendo. Entonces, una vez más, como siempre lo hacemos, amigos, la invitación respetuosa es que no compartas aspectos que no tengan que ver con una enseñanza que espiritualmente afecta a aquel que cree en Jesucristo. Ojo, estoy hablando de una enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica, en consecuencia, es espiritual. Es un error y una gran mentira la que se ha difundido en el sentido de que por el hecho de que según tú dices que ya conoces la Torá, que ya conoces los mandamientos y que vives bajo el gobierno del Señor, a ti no te puede afectar el hecho de que practiques ese tipo de cosas, porque pues sabes porque tú crees en el Señor. La pregunta es, ¿verdaderamente es así? ¿Realmente crees que no está teniendo una influencia en tu espíritu? Jesucristo dijo algo bien importante: todo aquel que niegue al Hijo del Hombre, yo también le negaré delante de mi Padre. Y eso que hacen muchas personas hoy en día, que dicen creer en Jesucristo, es una forma tajante de negarle. ¿Por qué? Porque estás practicando una fe que no es la fe de Jesucristo. Hay que leer los evangelios para confirmar una vez más cómo es que Yeshua todo el tiempo estuvo en contra de las tradiciones que dejaban de lado, así lo dijo claramente, por causa de su tradición deja de lado el mandamiento, lo más importante. ¿Qué es lo que tienes que hacer en el día de reposo? ¿Cómo recibir el día de reposo? Acerca a tu familia, dobla tu rodilla. Si estás consciente de que el Señor bendijo al día de reposo y ya aprendiste lo que implica la palabra bendición,
Imagínate la honra que Dios tuvo para con ese día. Lo menos que tú deberías hacer es arrodillarte delante del Señor. Y con todo corazón, expresarle las palabras que tú quieras de forma espontánea. No te aprendas versos, no te aprendas eh, partes de la Biblia como que de memoria para que cada Shabbat siempre lo repitas como, o sea, llega un momento que ya no hace sentido. Siempre va a haber palabras nuevas en un corazón que se goza en dedicarle el día de reposo al Señor. Te lo garantizo. Mi recomendación es esa. No te preocupes por otro tipo de cosas, de que si no hay vino, que si no hay pan, que si... ¿Sabes qué? No te preocupes, no te dio tiempo de gran cosa, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Llega el viernes en la noche, tranquilo, junta a tu familia, dobla tu rodilla, ponte de rodillas delante del Señor, habla con Él, ora con Él y, y dedícale tu día y hazte tú la convicción de consagrar todos tus sentidos a partir de ese momento para dedicárselo al Señor. ¿Y cómo se lo vas a dedicar? Bueno, ahí está la escritura, tienes tu Biblia, tienes mucho que aprender. Hay mucho que compartir, incluso si tienes la oportunidad de visitar a alguien más que sabes que está esperando conocer del Señor, visítale, compártele. Lee el capítulo 58 de Isaías, ya lo hemos leído en otras ocasiones, recién lo leímos cuando estudiamos el capítulo 31 del libro de Éxodo, en donde vimos que el Señor estableció como señal entre Dios y su pueblo el día de reposo, un día que tiene identidad propia, y quien lo guarda conserva la evidencia tangible de que honra el pacto entre él y el Dios de Israel. Importantísimo seguir siempre meditando acerca de cómo guardamos el día de reposo. Y bueno, continuamos ahí en el capítulo 35 de Éxodo, verso 4. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para el Señor. Dice, todo generoso de corazón la traerá al Señor. Esto es bien importante, importantísimo, porque el Señor al dar este mandamiento no implicó una obligación. O sea, esto a primera vista podría repercutir en cierta confusión, pero si consideramos que quienes debían cumplir con el mandamiento solo eran quienes tuvieran un corazón generoso, significa que quienes no fueran generosos en sí mismos no cumplirían el mandamiento, lo cual supondría cierta actitud de honestidad, ¿ok? O sea, es mejor ser honesto y decir, pues no tengo un corazón generoso y no doy. Pero cuando menos eres honesto. Sin embargo, este mandamiento no impediría que quienes pretendiendo hacerse notar ante los demás, pretendieran aparentar ser muy generosos, cuando en realidad no lo eran. Y bueno, esta actitud lamentablemente es muy común. Así es que, como vemos, el mandamiento tendría muchas variantes e implicaciones entre quienes actuarían con sinceridad conforme a su generosidad, quienes decidieran no ser generosos y quienes quisieran aparentar lo que no eran. En esta última hipótesis de la apariencia se vio aquel matrimonio que se describe en el libro de los Hechos. Ustedes recordarán cuando estudiamos este capítulo, el capítulo 4 y 5 del libro de los Hechos, que este matrimonio, mintiéndole a los apóstoles acerca de la ofrenda, que supuestamente era voluntaria de su corazón, pecaron delante del Señor, pretendieron engañar al Señor. No engañaron ni siquiera a los apóstoles. Recordemos que sobre los apóstoles estaba el Espíritu de Dios. Ellos tenían un poder sobrenatural que el que les decía el Espíritu de Dios les hablaba el Espíritu Santo.
Acompáñenme en sus Biblias, vamos a recordar este aspecto para ver el contraste de un corazón generoso, como lo establecía el Señor acerca de las ofrendas voluntarias, como se describe en Éxodo. Acompáñenme a Hechos capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 34 al 37. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad, estamos hablando de los creyentes que estaban con una pasión y con un amor y estaban siendo convertidos por causa de la predicación de los apóstoles, poderosa en aquel momento. Fíjense a qué grado llegaban estas personas de gratitud. Dice: porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No había necesidad, no había entre los creyentes gente que no tuviera que comer. ¿Por qué? Porque siempre había corazones generosos entre los creyentes. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, esto provocó, generó, esta actitud de este levita, generó que quienes no tenían un corazón sincero pretendieran darse a notar. Alguien que hace algo así, pues es notable, por supuesto, pero aquí lo importante es qué efecto causa en unos y en otros la acción de estas personas. Así de que según la necesidad de los hermanos de la fe, se repartían los bienes. Y la actitud generosa en las personas siempre ha sido importante a fin de manifestar los frutos que tenemos. Ahora acompáñenme a Lucas, por favor, capítulo 12. Dice los versículos 33 y 34. Vended lo que poseéis, y dad limosna. Es decir, dad misericordia. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que está diciendo el Señor es acerca de lo que realmente es valioso, mientras podamos ser de bendición para otros. Este es el espíritu de la enseñanza que debe prevalecer en nuestro mensaje, en la verdad acerca del manejo de los dineros, que es un tema súper delicado y un tema que se debe de manejar con temor del Señor y poniendo como primicia la necesidad de los que menos tienen. Eso es importante. Siempre que tengas la oportunidad de dirimir alguna situación, no te olvides de los pobres. No te olvides de las viudas, no te olvides de los huérfanos. Considéralos, ¿por qué? Porque el Señor está por ellos. Y en el momento que tú los consideras, ten por seguro que que consideras al pobre, lo que tú hagas o propongas va a ser de bendición a final de cuentas, porque es el Señor quien está respaldando esa actitud de tu parte. Así de que, y luego más adelante, ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, desde el versículo 1, vamos a leer para que veamos qué fue lo que sucedió con este matrimonio que les comentaba, que pretendieron hacer esto, que estuvo muy mal, como con el propósito de aparentar lo que en realidad pues no eran. Dice desde el versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, igual que el levita, y sustrajo del precio. Aquí fue el problema. Dice: sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué
llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Vamos a aclarar esto porque aquí en realidad no fue el problema el hecho de que se sustrajera el precio de la heredad, sino fue lo que dijeron. Vamos a ver más adelante porque en la misma escritura describe en qué consistió el pecado de este matrimonio. Verso 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, no tenía ninguna obligación, le dijo Pedro. No tenías obligación de hacer esto. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Lo que le está diciendo Pedro es ¿por qué pusiste en tu corazón el engaño, la mentira? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto está terrible. Esto está terrible porque Pedro, avisado por el Espíritu Santo, eh, detectó lo que realmente, la mentira de este hombre, de este matrimonio. Verso 5. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. El Señor lo mató. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Es decir, está diciendo el costo. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Está hablando Pedro del Espíritu Santo, está hablando de el Espíritu que les estaba avisando lo que estaban haciendo las personas. Dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué vino temor en la iglesia? Bueno, porque tengan por seguro que no eran los únicos este matrimonio que estaban pretendiendo llevar a cabo estas acciones de de aparentar lo que no eran, de aparentar una generosidad que no tenían. La pregunta es, si hubiesen ellos decidido solamente dar una parte de la venta de la heredad y así lo hubieran manifestado, esto no les colocaba en la hipótesis de personas generosas, pues claro que sí. Claro que sí. O sea, Pedro se lo dijo, era tuya, estaba en tu mano, estaba en tu poder. ¿Por qué mentiste? El problema no fue que lo hayan, que no hayan dado todo, no, porque no tenían obligación de hacerlo. El problema fue la mentira, el querer hacer, aparentar que si el levita lo había hecho, también ellos podían hacerlo. Este matrimonio mintió con tal de ganar la admiración de los demás. La propiedad era de ellos y tenían todo el derecho de tomar una parte de la venta, pero lo más correcto era decir la verdad y quizás decir la venta fue no sé, de 10 pesos, pero para apoyar a los hermanos traigo 5 y tomen lo que necesiten. Y esperamos que sea de bendición y eso no tendría por qué causar ningún problema, sino al contrario, ellos estaban manifestando ser generosos. La generosidad es esa, la espontaneidad de lo que tú puedes dar a los demás, pero no así, porque entonces ya del corazón estás pretendiendo eh, una acción que tiene que ver con el pecado, con la mentira, con el engaño. Así que lo que Dios castigó en este matrimonio no fue el que no hayan entregado el total de la venta, sino la mentira con la que pretendieron ganar la admiración de los hermanos en la fe. De manera que Dios continuaba entonces probando los corazones de cada persona del pueblo de Israel en este momento. Por esa razón, de este mandamiento, los de corazón generoso. ¿Sí? Y en esta ocasión, a través de las ofrendas,
que fueron establecidas como voluntarias, el Señor probaría a Israel después de qué, después de haberles perdonado. Y así es, una vez que tú te arrepientes de algo que hiciste mal y que puedes tener la seguridad de que el Señor te perdonó, porque así lo confirma él mismo, dentro de los atributos de la misericordia y de su justicia, Él perdona el pecado. Ten por seguro que también te va a probar. Así que ten cuidado. Ten cuidado si ya estás consciente de que has sido perdonado por el Señor. Y bueno, por otro lado es importante aclarar que aunque se escriba que lo que pidió el Señor tenía que ver con la manifestación de generosidad de los israelitas, en realidad no tiene nada que ver con el tema de los diezmos, ¿eh? Eso sí hay que aclararlo, porque de repente por ahí como que desvían el contexto para hablar de cosas que no vienen ni al caso. De los diezmos y las ofrendas ¿por qué? Porque fueron establecidas para cumplir un propósito específico de sustento de los levitas. Ese tema nada tiene que ver con la forma en que debemos de comprender estos pasajes del capítulo 35 de Éxodo. Bien, pasamos al versículo 5. Dice, y ya se comienza a describir toda esta riqueza de la cual los israelitas, por causa del corazón generoso, traerían. Dice, como ofrenda, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado. Recordemos que ya en los capítulos anteriores se describió el mandamiento que Dios le dio a Moisés para que designara, porque iba a asignar a Bezaleel y a otros artesanos a quienes Dios les daría espíritu de sabiduría y arte, para que llevaran a cabo todo el trabajo del tabernáculo. Verso 11 dice, el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y las fuentes de su base, las cortinas del atrio, las columnas y sus basas, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Recuerden que todos estos elementos que son descritos desde el versículo 5 hasta el versículo 19 del capítulo 35 de Éxodo, los estudiamos con detalle a partir de los capítulos 25 al 31 de Éxodo. Así es de que, bueno, si ustedes gustan, pueden acudir ahí a los sitios que ya tenemos, a los estudios que ya tenemos publicados, para que con detalle puedan ustedes checar lo que nosotros pudimos comprender acerca de los simbolismos de todos estos elementos, tanto del tabernáculo como los elementos que se encontraban en su interior. Del tabernáculo, muy, muy, muy interesante, súper importante, todo absolutamente apuntando a nuestro Mesías, a Jesucristo. Así que es importante observar que antes de describir todo lo concerniente a la construcción del tabernáculo, el Señor, si se dan cuenta, habló del Shabbat y enfatizó el castigo por causa de profanarlo, hablando
del fuego que consume el oxígeno, el elemento que nos permite respirar y que resulta pues, esencial para todo ser creado por Dios. Recordemos que en el tabernáculo sería establecida la presencia de Dios, una forma didáctica para que el pueblo aprendiera lo que el Señor anhelaba respecto a la comunión con su pueblo. Así que el hecho de que el día del reposo sea descrito como un mandamiento prohibitivo en referencia al fuego resulta muy interesante si nosotros consideramos que el tabernáculo representa en todo su interior, con todos sus simbolismos, el Edén, conforme a la restauración de todas las cosas. Esto también lo analizamos en su momento. Ustedes recordarán que en los estudios que hemos tenido relacionados con el tabernáculo, a partir del capítulo 25 de Éxodo, sus elementos y toda su simbología, vimos que en el interior del tabernáculo fue una proyección del Edén, como una sombra del paraíso. Por ello, en este capítulo de estudio podemos vincular perfectamente el día de reposo, el Shabbat, con toda su santidad y consagración, con la sombra profética del Edén, representado por el tabernáculo como la manifestación del anhelo del corazón de Dios para que Israel algún día alcance la restauración que fue anunciada por los profetas. Esto es importantísimo. Por esa razón vemos que el Señor comienza a hablar del día de reposo y enseguida describe una vez más todos los elementos del tabernáculo, la forma con lo cual sería construido. La conexión, ¿cuál es? La conexión es profética, porque tiene que ver con el vínculo que podemos nosotros ver en un momento dado, con todo el aspecto del paraíso, del Edén, aquello que se perdió por el pecado original, pero que en un momento dado el Señor estaba describiendo el tabernáculo como un pedacito del Edén, algo que en un momento dado pues nosotros lo hemos podido entender desde Génesis, del principio de la creación, en todos sus aspectos, incluyendo por supuesto el día de reposo, como un aspecto fundamental importantísimo. Así es de que el día de hoy, cuando Israel, ¿qué es lo que sucede entonces en este contexto? Cuando el día de hoy Israel guarda el día de reposo, se prepara incluso para el día de reposo. Bueno, tenemos que prepararnos siendo conscientes de que estamos a punto de entrar, de ser apartados. El día te aparta de todo el mundo. Es como si de alguna manera Dios te proveyera de un espacio, un pequeño espacio en el que de alguna manera estás probando un poco de este paraíso que se perdió, pero que cada semana, cada 7 días, cada día de reposo, el Señor está manteniendo firme, está confirmando la promesa de la restauración de todas las cosas. Y por eso es importante, eso es otro aspecto también del día de reposo que debemos anhelar. Cada día de reposo debemos anhelar el Shabbat, el reinado del Señor. Por eso es muy importante cada vez, mencionaba yo hace un momento el tema del perfeccionamiento en tu observancia, pero el perfeccionamiento de tu observancia del día de reposo te debe llevar a penetrar en la revelación que el Señor te está dando a través de su palabra. Yo no te recomiendo que busques el conocimiento más profundo del día de reposo a través del misticismo judío.
es decir, a través de la Cábala, en donde acerca del día de reposo hay infinidad de enseñanza rabínica que la verdad no te sirve para nada, no te conecta con el Señor. Fuera de ello, viene a representar una vanidad en el conocimiento del hombre. Lo que sí te va a permitir hacer una conexión espiritual con el Eterno es cuando comienzas a entender todas las implicaciones del día de reposo, que son inmensas, de verdad, que son inmensas, pero todas las implicaciones que te lleven eh, a través de la escritura. Ok, continuamos ahí en el versículo 20 de Éxodo 35, dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Ok? Vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Qué nos dice esto? Que incluso, esto nos dice claramente, que incluso esta generosidad en los israelitas fue incluso generada por el Espíritu de Dios en todo su pueblo. O sea, qué impresionante es la forma en cómo vemos en la propia Escritura que Dios cumple sus promesas, pero al mismo tiempo Él genera las condiciones para que todo esto se cumpla. Así es de que imagínate lo impresionante que estaba haciendo el Señor. Estaba generando, estimulando los corazones de estas personas y les dio incluso voluntad con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Verso 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata y de bronce traía al Señor la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría, ¿ya se dieron cuenta? Una vez más, verso 26. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. ¿Recuerdan ustedes el concepto de gracia que hemos analizado en los estudios del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, que en el griego se describe de una forma maravillosa, porque el concepto de gracia se describe como la influencia divina sobre el corazón de los hombres, y que en consecuencia les permite obrar de esa manera. O sea, el concepto, ¿cómo se describe el concepto de gracia? Te describe la obra perfecta del Espíritu Santo sobre los hombres. Así es de que aquí podemos ver que esto no nace solamente a partir de Pentecostés, sino que el Espíritu de Dios, y lo podemos ver en toda la Torá, se manifestaba en todos los israelitas. Y esto, pues, por supuesto que es una muestra tangible de que el Espíritu de Dios estaba generando en todos los israelitas esta generosidad en sus corazones. Dice una vez más, verso 26, y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los encastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel. Así hombres como mujeres, todos los que tuvieran corazón voluntario para traer para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria
al Señor. Las características de un corazón voluntario tienen que ver no con la voluntad propia, aquí nos podemos dar cuenta de esto, sino con la voluntad de Dios que ha sido implantada en nuestros corazones por causa entonces del nuevo pacto hoy en día, conforme a la obra del Espíritu Santo, aquello que ha sido denominada como la gracia de Dios, porque de cierto sabemos que toda buena obra procede de Dios. Y si hoy podemos tener la manifestación de un corazón voluntario, entonces podemos estar seguros de que hemos recibido el honor de manifestar la voluntad del Eterno. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante que aún esto ni siquiera sea de nosotros mismos, sino sea de Él mismo. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, de los versículos 23 al 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque al Mesías, el Señor, servís. Así es, cada vez que tú llevas a cabo una buena obra, ten por seguro que esa voluntad, esa generosidad ha sido implantada en tu corazón por el Espíritu Santo por causa del nuevo pacto como promesa de Dios manifiesta en los hombres. Y en ese sentido, ten consciente siempre que eso que haces ni siquiera es de tu propio atributo, sino del Señor. Y en consecuencia de esa manera sirves al Señor, al Mesías. Verso 30, regresamos a Éxodo 35, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Ya te diste cuenta? ¿Cómo es que no nace en Pentecostés? Sino pues, desde el inicio, desde la Torá, desde Génesis, podemos ver cómo la manifestación del Espíritu Santo obraba en las personas. En espíritu, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón, una vez más, el que pueda enseñar. Así, él, como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Todos estos atributos que tuvo Bezaleel fueron puestos por el Señor. Así es de que imagínate cuando dice Jesucristo que todo lo que Él nos dio, las palabras que Él nos dio, no eran de Él, sino del Padre que se las dio para que nos las diese a nosotros. Imagínate qué maravillosa analogía, impresionante, que Bezaleel en un momento dado estaría encargado de la construcción del tabernáculo. Jesucristo hoy en día está construyendo el tabernáculo, está reparando las fricciones de los muros del tabernáculo de David por causa del pecado de Israel. Hoy en día Jesucristo está llevando a cabo esta reparación contigo y conmigo, como piedras vivas que están edificando el tabernáculo caído de David, identificando el tabernáculo caído de David como el reino que había que se rompió por causa del pecado de Israel y de sus reyes, y que hoy en día Jesucristo lo está restaurando. Bezaleel fue la sombra profética de Jesucristo, de Yeshua, que finalmente levantaría el templo, restaurando sus muros, que habrían sido arruinados por causa del pecado de Israel. Una restauración que fue prometida a David y que implicaría pues la purificación de la nación santa con una expectativa eterna, cuando el Señor le dijo a David en Primera de Crónicas, si gustan acompañarme, Primera de Crónicas, capítulo 17,
versículos 2 al 15, dice, Él me edificará casa. Pero está hablando, Dios está hablando de Yeshua, el Mesías. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Ok? Porque por supuesto que la misericordia otorgada a la obra de Jesucristo sería permanente. Verso 14, sino que la confirmaré en mi casa, como una referencia precisamente al tabernáculo celestial, ya no al terrenal, y en mi reino eternamente, y su trono será para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Qué promesa hermosa y qué profecía maravillosa hoy Yeshua está cumpliendo en todos nosotros como la nación que está siendo restaurada, el Israel de entre todas las naciones. Un pueblo que está siendo preparado, que está siendo santificado y que en cada día de reposo, nosotros podemos vislumbrar un pequeño pedazo de la eternidad al lado de nuestro Señor.